4 de la tarde, 10 minutos, y ahora sí estamos en contacto con la diputada Elia Molina por esta polémica y las tensiones políticas que generó el anuncio del presidente Boric de discutir un proyecto de aborto legal. Si bien hay sectores que valoran abordar el tema, hay quienes critican el momento, asegurando que no es una prioridad. Diputada del PPD y presidenta de la Comisión de Salud, Elia Molina, buenas tardes. ¿Es una prioridad este proyecto? Bueno, depende del lado con que se mire. Si usted me pone si es más prioritaria una reforma de pensiones o una reforma tributaria que una ley que regule el aborto, probablemente yo le diría las dos primeras. Pero no nos olvidemos que una ley de aborto se busca justamente para evitar muertes, infecciones, daños a un gran porcentaje de la población que aborta de verdad, aunque no hay ley, pero va a lugares clandestinos, corre en riesgo su vida. Y hay que pensar también que si no hay una política, no hay servicio, muchos niños no deseados también van a ser probablemente víctimas de pobreza, de maltrato y de muchos problemas que se asocian, ¿no es cierto?, a la gran vulnerabilidad de la población. O sea, yo creo que tampoco uno puede decir vamos a solo poner los temas de punta, porque al mismo tiempo que se discuten unos temas, se discuten otros. Por ejemplo, aquí en la Cámara tenemos comisiones técnicas para las distintas leyes. No va a ser la misma comisión técnica que va a estar discutiendo en Hacienda los presupuestos del Estado, sino que va a ser una comisión específica, y los que van a estar discutiendo probablemente una ley de aborto es otra comisión. Entonces no me parece que un tema quite el otro. Lo que es raro, y lo encontré raro, de que después que el presidente hace una cuenta pública donde habla casi 40 minutos sobre seguridad, salud, educación, productividad, economía, pueblos indígenas, habla 2 minutos de reponer o de volver a poner sobre el tapete la discusión sobre el aborto legalizado, sobre la regulación del aborto sin causales. Se cree tanto alboroto. Creo que el alboroto a mí me llama la atención y me llama mucho la atención, porque como le digo, todos los temas que se vieron en la cuenta pública son dignos de analizarse, discutir, y este es un tema más. Lo único que revela cuando todo el país está solo pendiente de una ley de aborto es que el tema se le ha dado, se le da una característica valórica, cuando para mí es un tema más bien de salud pública y de derechos de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos y a poder decidir sobre su cuerpo. Eso me parece muy importante también. Pero me llama la atención porque acá no hay un tema más importante que otro, hay un tema que polariza más que otros. Y claro, al polarizar entonces genera más foco de atención, más cagüines, más te dije, no, yo no creo, y polariza. Probablemente ese aspecto polarizante del tema, a lo mejor, si usted me lo pregunta, si yo hubiera sido que no hubiera hecho la cuenta, a lo mejor lo doy posteriormente a la cuenta. Diputada, ya que usted lo menciona, incluso esta polarización que genera un tema que históricamente ha generado una falta de consenso y una discusión permanente entre los sectores más conservadores, ¿qué tanto piensa que esto puede afectar el diálogo para el avance justamente de otras reformas que usted señalaba también que son temas prioritarios, como por ejemplo la reforma de las pensiones? Bueno, estamos en un sistema democrático donde todos los temas pueden ser tratados y deben ser tratados, todos aquellos temas que de alguna manera afecten a las personas en distintos ámbitos deben ser discutidos, aunque sepamos que van a haber muchos en pro, muchos en contra. No creo que esta sea una mafia, que el Parlamento sea una mafia donde, bueno, si usted pone el tema del aborto, entonces yo le rechazo todas las leyes de la reforma previsional o rechazo todas las leyes de seguridad. Yo creo que eso es lo más antidemocrático que hay. Yo creo que en democracia todos los temas pueden discutirse, todos los temas deben dialogarse, y somos un parlamento para parlamentar y buscar puntos de acuerdo. A lo mejor en estos temas que muchos consideran valóricos porque están contenidos en los mandamientos de las religiones, por ejemplo, pero yo creo que el Estado chileno es laico
y las personas que por su religión, por su creencia de cualquier tipo, religión evangélica, judía, musulmana, católica, cada uno actúa en conciencia de sus principios y de lo que cree o no cree. Pero desde el punto de vista de la salud pública y de los derechos de las mujeres, los estados tienen la obligación de discutir el tema, la obligación de regular. Y creo que tuvimos un gran avance con el aborto en 3 causales. Creo que eso también fue una tremenda discusión. Costó mucho solo ponerlo en la discusión, ponerlo en la agenda, ya fue muy complicado. Pero usted ve que logró al final una buena mayoría, a pesar de los pronósticos, y tenemos hoy día al menos en 3 causales muy importantes el derecho de la mujer a tomar la decisión sobre si continúa o no continúa con su embarazo. Claro, pero por lo mismo, por este momento en que están en el tapete, están en discusión reformas tan importantes como la reforma de pensiones, ¿usted cree que efectivamente quizás señalar el anunciar, porque no es un proyecto que ya estemos leyendo, anunciarlo quizás fue un momento poco afortunado? Puede ser, pero no me parece que en democracia tengamos que radicalizar el pensamiento. O sea, para que podamos discutir un tema económico o previsional, entonces tenemos que bajar cualquier otro tema que sea controversial. Me parece antidemocrático, me parece poco maduro como país que no podamos tener distintos puntos y balancear distintos puntos. Por supuesto que no va a tener la misma urgencia resolver una ley de reforma tributaria, de reforma de pensiones, de reforma de salud, de reforma de educación, y en eso estamos. Hemos pasado meses discutiendo estos distintos ámbitos porque son fundamentales, pero regular los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres también es importante. A lo mejor no es la prioridad 1 del país, pero es importante. Es un elemento que refleja claramente la desigualdad y las distintas formas de abordar. No es lo mismo parte de la población que tiene recursos, que tiene más educación, que la otra parte de la población que sí necesita una regulación y un sistema de protección social que le permita, ¿no es cierto?, que sus derechos no sean vulnerados. Entonces, por eso le digo, a mí, si usted me quiere sacar blanco o negro, sí, a lo mejor no era el mejor momento, pero a mí, como persona, como parlamentaria, no me parece que tengamos que hacer un balance ahora sí, ahora no, sino que podemos poner distintos temas, una variabilidad de temas, porque todos van apuntando, ¿no es cierto?, al bienestar y a la no vulneración de derechos. Diputada, le iba a decir doctora también porque recordar, también doctora, diputada, sí. Exministra, también participante en esta discusión del aborto con 3 causales. También ahí se destacó en su momento, por ejemplo, votos que ayudaron a ver la luz a este proyecto, como el de la entonces parlamentaria Carla Rubilar, la parlamentaria Lili Pérez. ¿Ven ustedes algún sector que pueda ser más dialogante en su vereda apuesta política, que pueda ver posibilidades de diálogo ante este tema que usted misma lo ha planteado, ¿no? Genera tanta polarización? Bueno, obviamente que esas 2 parlamentarias, la senadora Pérez y la diputada en ese momento, ¿no es cierto?, fueron un modelo de cómo la política no debe imponer pensamientos que van mucho más allá de lo que son los partidos políticos, las religiones o cualquier otra cosa. En este momento, la verdad, yo no era parlamentaria antes, pero claro, se nota claramente que estos 2 años, el periodo que yo estoy acá, ha sido muy polarizado. Ha habido un nivel de agresividad y un nivel de bloqueos mutuos, dijéramos, que hace a lo mejor menos factible que hayan votos disidentes en la derecha o también hayan votos disidentes en la centroizquierda. Pero sí yo confío plenamente en el criterio de muchos y muchas
Y espero que prime cuando discutamos esto, porque piense usted que esto probablemente ni siquiera va a ser aprobado en este gobierno, si es que se aprueba, va a ser discutido, se le van a poner las indicaciones, va a ir al Senado, va a pasar a comisión mixta, va a tener un montón de caminos legislativos. Falta mucho para eso y yo espero, ¿no es cierto?, que prime una discusión de alto nivel científico, psicológico, sociológico, que permita tomar la mejor decisión sin considerar las creencias valóricas de grupos, porque eso no es lo que tiene que primar en un parlamento, en una legislación. Se legisla y tampoco la legislación, eso es importante, significa promover o que haya más abortos, que si aprobamos la eutanasia van a haber más gente que se va a querer morir, o si aprobamos el divorcio, mucha más gente se va a divorciar. No es cierto. De hecho, la mayoría de los países, toda Europa tiene legalizado el aborto, prácticamente toda Asia, toda Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá, y en ninguno de esos países ha aumentado la cifra de aborto. Perfecto. Diputada Elia Molina, muchísimas gracias por tratar este tema a ti. a esta hora de la tarde. Gracias a ti, Pascal. Que estés bien. Igualmente.